El humanismo semita, una obra de Enrique Dussel. Continuación. En los siglos XV y XIV antes de Cristo se habían organizado los grandes imperios de la Babilonia casita, el asirio, el hitita y el Egipto en su gran esplendor. Los siglos XIII y XII depararon en cambio la ruptura del equilibrio y la aparición de nuevos pueblos en todos los horizontes del mundo civilizado. Entre ellos se encuentran los arameos, filisteos, hebreos, los fenicios. En cambio, poseían ya una antigua historia de proezas navieras. Todos ellos fueron pueblos de grandes aptitudes comerciales y culturales, pero no de facultades guerreras o políticas. Esto nos explica su lugar privilegiado en una historia de la cultura, pero no en una historia política mundial. Los fenicios, de origen incierto, sea del Mar Rojo o del Golfo Pérsico o de la misma Palestina, pueblo de las palmeras, significación del nombre que llevan. Estaban ya en el tercer milenio en relación con Egipto y la ciudad de Biblos. Por ejemplo, debía pagarles tributo. Los descubrimientos de Rachchandra, Ugarit y Minet el Beida, su puerto, nos muestran que además de haber sufrido las invasiones de egipcios, casitas, hurritas y hitas, sucumbieron ante el empuje de los pueblos del mar. Más al sur, en cambio, otras ciudades como Sidón, Tiro y Biblos supieron aprovecharse del caos del siglo XII a.C. para salir florecientemente beneficiadas, habiendo desaparecido el poderío naviero de Micenas. Los fenicios se comportaron como dueños del Mediterráneo oriental. La política de estas ciudades se subordinaba al único interés comercial. A veces uno, otras veces otro de los reyezuelos gobernaba sobre las costas fenicias con una cierta supremacía. Sin embargo, tuvieron que pagar tributos al imperio asirio y a causa de las sucesivas rebeliones, Sennacherib produjo la ruina de Tiro. Esta comunidad naviera no pudo permanecer largo tiempo en el Mediterráneo oriental, expulsada por los griegos, lo cual la llevó a alejarse hacia el Mediterráneo occidental. La fundación de Cartago, Cart-Hadax, la ciudad nueva, en el 814 a 813 a.C., marca una fecha importante en la historia del comercio mediterráneo y universal. Desde la antigua necrópolis neolítica de Biblos, 3000 a.C., desde la fundación de Tiro, 2750 a.C., transcurrieron largos siglos hasta que los fenicios objetivaron en un sistema consonántico su escritura, aproximadamente en el siglo XIII a.C., cuyo más antiguo documento se encontró en la tumba de Airán en Biblos. No ya sobre la costa como los fenicios, sino ocupando las pocas tierras fértiles junto al río Oronte y en el oasis
el más bello y extenso, el de Damasco, que limitan con el gran desierto oriental, habitaban diversos pueblos semitas de escaso talento político, pero de gran habilidad comercial y expertos en relaciones internacionales. Se trata de los pueblos arameos de Siria, que fueron conocidos igualmente con el nombre de los habitantes de Amurru, el occidente, posiblemente procedente de Harrán y de la región del río Balik, afluentes del Éufrates y nombrados en los textos de Ei Amarna bajo la denominación de aclameos. Los arameos invaden la Mesopotamia y la Siria entre los siglos XIV y XI a.C. Es probable que su país de origen fuera el desierto sirio árabe, como la mayoría de los semitas. Entre el siglo XI y el X alcanzaron su esplendor, siendo derrotados al occidente por los semitas fenicios, que les impiden llegar al mar, y al sudoeste por los hebreos, especialmente por David, Samuel 10:15. Desde el siglo VIII comienza una rápida decadencia, la que no impide una gran expansión de la lengua aramea. Los mismos asirios necesitan de los escribas arameos para entenderse con las diversas poblaciones, que, reemplazando el acadio, se transforma en la lengua de la diplomacia en el mundo palestino mesopotámico desde el siglo VII hasta Darío. Dicha lengua llega hasta el Indo y el Nilo, sin reemplazar ciertamente las lenguas propias de cada pueblo, es decir, el iránico, acadio, fenicio, hebreo o egipcio. Fue el arameo la lengua semita del imperio aqueménide, del Rechansaramaichi, y que será después reemplazado solo por el griego como lengua oficial y por el árabe desde el siglo VII de nuestra era como lengua popular. Constituyeron los arameos pequeños reinos que luchaban entre sí, limitaban al norte con Carquemish, sufrieron evidentemente la influencia de los hititas y los mesopotámicos, gracias a su posición. Sus caravanas intercambiaban sus productos con los de los comerciantes fenicios venidos del Mediterráneo y los transportaban hasta el Irán. Por último, ocuparon el valle del Jordán y las montañas de Samaya y Judea, un grupo de tribus procedentes en primer lugar del Harrán. El padre del pueblo, Abraham, era descendiente de la familia de Tecaraj, que había emigrado de Ur a Rasán. Por su parte, Abraham, uno de los tantos nómadas que cruzaban el desierto en esperanza de mejor futuro, condujo sus rebaños en tierra de arameos para después instalarse entre los cananeos, grupo de pueblos semitas que ocupaban la Palestina. Todo este siglo XIX a.C., parte del grupo se dirigió después a Egipto. De allí los Bene Israel, conducidos por Moisés,
hebreo de origen egipcio, reconquistan progresivamente lo que será su morada definitiva hasta el año 70 después de Cristo. Las invasiones debieron estar de algún modo ligadas al gran movimiento de pueblos del siglo XV. En 1400 a.C., los hijos de Israel estaban ya en el Jordán, conducidos en la guerra de conquista por jefes más o menos espontáneos, los jueces. Solo con Saúl coronado rey por el profeta Samuel, los israelitas logran la unidad. David, 1010, 970 a.C., extiende las fronteras y Salomón da a los hebreos la posibilidad de un cierto esplendor, pero después las tribus se separaron, quedando solos los judíos y no ya los israelitas samaritanos. Como testimonio de la originalidad de este pueblo en torno a la capital de Jerusalén, la antigua Ursalín de los Jebuseos, desde el siglo X antes de Cristo. La literatura judía comienza a producir las mayores obras, en sus orígenes solo a modo de tradiciones orales, de las cuales las tres más importantes son denominadas actualmente por la hermenéutica: la tradición yavista, eloísta y sacerdotal. Poco después aparece un movimiento de profetas, Nabín, que lucha con clara conciencia contra los sincretismos del pueblo, sincretismo entre la doctrina mosaica y los cultos agrarios de los cananeos, con un monoteísmo consecuente cuya coherencia no tiene precedentes. Los profetas se transforman en el alma del pueblo. Conquistada Jerusalén por Nabucodonosor, después de valiente defensa, toda la élite judía es deportada a Babilonia. Durante aquellos 50 años, ya que serán liberados por Ciro en el 538 a.C., contrariamente a lo que pudiera pensarse, el pueblo judío acrecentó la coherencia de su posición y tomó conciencia adulta de las estructuras intencionales de su cosmovisión, de sus etos. Sus escribas trabajaron incansablemente para objetivar por escrito una doctrina tradicional, ahora en gran parte bajo el ropaje de los símbolos y mitos babilónicos o egipcios. El Dios nacional de Abraham, Isaac y Jacob había cobrado limitada universalidad. Los judíos deberán tener una muy corta época de paz para después de ser nuevamente dominados por los persas. La religión judía pasaría así de ser una mera expresión de un grupo étnico para transformarse en la exposición coherente en doctrina, en culto y prácticas de un monoteísmo propuesto por una comunidad religiosa liberada de las estructuras de una civilización determinada. En el nivel de los instrumentos, he aquí una ventaja insospechada del universalismo israelita. Los judíos, como civilización, eran uno de los pueblos más pobres de la historia universal. Los judíos, por las continuas guerras que soportaron en sus territorios,
por su espíritu nómada, por el comercio, se fueron dispersando por los diversos territorios del mundo civilizado del Mediterráneo oriental. Los encontramos numerosos en el siglo IV y III antes de Cristo, en el Egipto, en la Mesopotamia, en Siria y Fenicia, en las islas del Mediterráneo y aún en Anatolia. Este fenómeno es denominado la diáspora, cuyo contenido cultural es el judaísmo. En torno a la ley tradicional dictada por Moisés, se reunían los creyentes en las sinagogas del helenismo, frecuentemente bajo la autoridad moral y doctrinal de un fariseo, al menos en el siglo I antes de Cristo. Es decir, el judaísmo era uno de los grupos religiosos dentro del gran imperio helenista desde que en el 331 antes de Cristo Alejandro había conquistado a Palestina. A Israel le ha tocado una función esencial en la historia del pensamiento universal, sea por su antropología implícita, por su visión de la historia, por las estructuras todavía no develadas, pero ya conscientes de su metafísica, de su teología. El pueblo de Israel propone una estructura nueva, adulta y más consecuente con las premisas de todos los pueblos semitas. En el nivel propiamente cultural, Israel no puede ser dejado de lado. Los árabes, por último, influyen sobre el nordeste africano, la Etiopía, y desde el siglo VII, gracias al profeta Mohammed, invaden los reinos cristianos del Medio Oriente, del Imperio Bizantino, al norte de África, la península ibérica, del Imperio Romano Latino. Al este se extienden hasta el Indo y progresivamente por medio de los comerciantes e intelectuales hasta la Indochina e Indonesia. El Islam ha sido la difusión semítica más importante si dejamos de lado el cristianismo. Metodológicamente debemos tener en cuenta tres planos que pueden ser discernidos claramente desde un punto de vista estructural e histórico. En primer lugar, los pueblos y las estructuras de la conciencia colectiva, presemitas o fronterizos, los egipcios al oeste, los súmeros en la Mesopotamia y los medos y persas al este. En segundo lugar, las civilizaciones o pueblos semitas que son absorbidas por las culturas presemitas, tanto los acadios, amorritas y posteriormente los arameos como los canenos con sus ramas secundarias de fenicios, moabitas, edomitas, etc. Los pueblos semitizan, siendo en definitiva succionados por el medio cultural. Por último, la irrupción del genio semita en su plenitud. Nos referimos al pueblo de Israel, especialmente en las tribus del sur, la de Benjamín y de Judá en el Islam, por la acción profética de Mohammed. El cristianismo como iglesia universal y el Islam como religión también universal son el fruto maduro de la estructura que denominamos elementos o contenidos de la cosmovisión semita. No nos referimos al mundo como imagen, es decir, un modo de comportarse
con respecto al ser, como ser y seres. Las estructuras ontológicas de la conciencia semita constituyen uno de los capítulos fundamentales de la metafenomenología, fenomenología o historia de los supuestos intencionales de la metafísica como ciencia. La metafísica actual en crisis busca en la historia los periodos de su constitución, para lo cual ciertamente debemos dejar los estrechos marcos del genial pero limitado pueblo helénico. Las estructuras metafísicas vividas y portadas en un comportamiento precientífico y prefilosófico no comienzan a existir solo desde Tales de Mileto. Capítulo primero. Unidad antropológica y ética. Es evidente que el mundo ético se funda sobre una antropología. Los supuestos, la estructura antropológica determinan la moral. Como vemos, el semita concibe al hombre unitariamente como un todo indivisible. En este sentido, puede hablarse de monismo, por oposición al dualismo helénico. De igual modo, la visión semita de la realidad social se caracterizará por una solución propia que evita la ambigüedad de la visión helénica, de la solitaria bonitas, en irreductible contradicción con la unidad genérica y totalizante de la polis. La política y la ética semitas se originan en un monismo antrópico que no necesita concebir un dualismo óntico-ético tal como el zoroastrismo lo expresa por la identificación objetiva en dos poderes opuestos que existencian el bien y el mal. Es entonces una posición sui generis entre el dualismo antrópico de los griegos y el dualismo o pluralismo jerárquico, los poderes óntico-ético de las religiones iránicas. Sección 1. Corporalidad unitaria. En nuestro tiempo, el hecho de que la existencia humana ha sido redescubierta como teniendo un cuerpo, sino como siendo un cuerpo, nos permite investigar los orígenes mismos de este elemento esencial de nuestro modo de existir. Al este del mundo semita y como límite occidental se encuentra Egipto. El culto y los ritos nos permiten comprender una antropología diversa de los helénicos. El egipcio embalsama, guarda, venera el cadáver de los muertos, mientras que el griego lo arroja al mar, lo quema, lo olvida. El griego piensa en el alma divino substancial. El egipcio presta atención a la carne, al corazón, como sujeto de la persona concreta. Desde el Egipto prehistórico encontramos tumbas a veces humildísimas que nos hablan del respeto del cuerpo. Los textos de los sarcófagos, los textos de las pirámides, el libro de los muertos son unánimes en este sentido. Junto a la carne, en ella, con ella, existen dos facultades ambiguas y difíciles de definir. K,
la fuerza vital individual, el temple de una persona que le acompaña durante la vida y que es necesario alimentar durante la muerte en la tumba. Va. Vida misma, que es el momento de la muerte, vuela como un pájaro y se confunde después con diversos animales o plantas. Todo ello es concebido unitariamente y K puede ser al mismo tiempo el corazón, no ya un alma substancial y espiritual, y como lo piensa el helénico, nos dice la tradición egipcia. Corazón de mi madre, músculo cardíaco de mi madre, corazón de mi devenir, no te levantes para testimoniar contra mí, no me acuses en el tribunal, no inclines los brazos de alabanza, pues tú eres mi Ka que reside en mí, tú eres el Knomon que origina la salud de mis miembros. No hagas que mi nombre exhale mal, no hagas que mi nombre exhale mal olor en la corte, no profieras mentiras contra mí, palabras dichas por Tot, que transmite Mat a la gran Eneada, que está en presencia de Osiris. Yo he juzgado el corazón de En, su principio de vida ha sido su propio testimonio. En su caso es exacto sobre la gran balanza. Ningún crimen puede serle imputado. Lo que verdaderamente nos interesa es anotar que para el egipcio lo importante no es la inmortalidad del alma substancial, espiritual, sino muy por el contrario, la resurrección total del viviente. Esta doctrina se organiza paulatinamente en torno a la figura mítica de Osiris. Este dios asume poco a poco las funciones de muchos otros dioses hasta convertirse de hecho en el soberano del panteón egipcio. A él se le atribuye el curso anual del sol, el agua nueva, la inundación del Nilo, que le permite la germinación primaveral y por ello es igualmente el dios de la vegetación, es el dios de los muertos, por cuanto habita en la tierra y del cielo, ya que se impone sobre la Eneada divina, pues aunque asesinado por Set, vuelve a la vida gracias a Re, el sol. En el transcurso del imperio medio, el triunfo de Osiris se afirma. El mito del dios, tan simple y familiar, convierte el corazón de todos, hasta el del más humilde, ya que propone que es posible llegar a ser después de la muerte un Osiris, es decir, conocer la alegría de la resurrección, sin dudar la vida del más allá, antes reservada a algunos privilegios, permitía a los egipcios ahora, gracias a Osiris, esperar una pervivencia bienaventurada por la resurrección. Veamos ahora la posición de los primeros semitas, los acadios, asirios y babilónicos, sobre un fondo súmero de preponderancia tónica, donde la gran diosa de la fecundidad domina el panteón antes del tercer milenio, es decir, bajo el dominio del ciclo agrícola, los semitas se asimilan a tal punto que nos es difícil detectar claramente
cuáles son los elementos súmeros y cuáles son los acadios o asirio-babilónicos. No existe, al igual que en Egipto, ninguna exposición sistemática sobre los supuestos antropológicos. Sin embargo, es fácil discernir un buen número de principios corpo-espirituales, un buen número de principios corpo-espirituales. Todos los tratadistas concluyen en la unidad de los diversos elementos. El hombre es la creación resultante de la sangre del dios Kingu, según el mito cosmogónico en Enuma Elish, es decir, en convivencia con los dioses. Su carne, Shere, se identifica con sus entrañas, Amut, sede de todas las emociones, pero absolutamente mortal. La muerte libera la sombra, Etimu, el espectro, Utuku, de los vivientes. Todo el pensamiento asirio-babilónico es una búsqueda de la supervivencia, guardando, sin embargo, su particularidad semita. Podría haber sabido en la idea del hombre creado a partir de la sangre de Kingu, el punto de partida de un dualismo reconfortante. Pero los asirio-babilónicos conciben al ser humano como todo que sobrelleva el Hades, una vida muy reducida y débil, si es que no es divinizado por una excepción inesperada. El largo viaje del Estimu realizaba en el Aralu, mansión de las tinieblas, despojándose progresivamente de todos los vestidos, le conducía a un lugar lúgubre donde no estamos seguros si se afirmaba la existencia de un juicio moral final. ¿Dónde vagas así, oh Gilgamesh? Cuando dioses crearon el hombre, compartieron con él la muerte y guardaron la vida entre sus manos. Los fenicios semitas no incineran el cuerpo. Los cadáveres eran depositados en sarcófagos o tumbas cuidadosamente disimulados. La nefesh, principio vital, permanece más o menos ligado al cadáver. Entre los otros pueblos cananeos, la sangre significará siempre el principio vital. Junto a la carne, basar, está otro principio vital, nefesh o barlat. La nefesh permanece con la carne muerta, cadáver, mientras que el ruhat, espíritu, se encamina al Seol, mundo del más allá. Es necesario alimentar el nefesh, la vida del muerto, con el fin de que no sea aniquilado. Esto tanto en los fenicios como en los sirios. En la religión iránica, a partir del dualismo relativo de la tradición avesta, gracias a la noción del drug, espíritu de falsedad e impureza, se abre la puerta al dualismo consciente de un Zoroastro, donde los Daevas son los espíritus malignos, bajo el dominio de Airán, Angra Mainyu o el príncipe del mal. Este dualismo cósmico no llega, sin embargo, a la claridad del dualismo antropológico helénico. Los escritos Pelevis muestran ese dualismo indeciso cuando explican el camino de los buenos y los malos. Los perros y las aves comerán tu cadáver. Los semitas, por el contrario, no dejarán jamás comer un cuerpo, y tus huesos caerán en tierra. Durante 3 días y noches tu alma quedará en tu cuerpo.
El cuarto día se irá apoyada por Soros, el justo, el buen Bey y Barán, la fuente. Después de haber dejado el cuerpo, han pasado varios, han pasado por un camino terrible. Llevadle el mejor alimento, la materia de primavera, a fin de que su alma descanse del suplicio de las 3 noches. Se comprende que el dualismo masdeico haya sido absorbido por los gnosis, según la cual la materia es mala, y por otra parte, desarrollado transformándose el dualismo maniqueo. Nos encontramos entonces con una tradición que se enfrenta al semitismo, aunque no claramente, por cuanto la zona de sincretismos evita las oposiciones de un puro dualismo y un puro monismo antropológico. En el pueblo de Israel, la antropología hebrea elabora una dialéctica original entre la carne, basar, y el espíritu, ruá, que le permite mantener aquí hacemos una pausa.